A ver, las series de Netflix quedaron viejas con esta operación bélica, pero la primera escena que yo les voy a mostrar parece de la película del Gran Gatsby, por supuesto que trasladada a Mar-a-Lago. Van a ver los contrastes. El momento en que Donald Trump estaba en uno de esos salones de baile, de fiestas de beneficencia, donde van vestidos de smoking y vestidos largos, y se baila y se canta. Acá está Donald Trump. Poneme el audio, por favor. Esto es minutos antes de retirarse a un lugar muy distinto. Mírenlo, baila, está con la gorra, todos cantan. En un momento dado, él va a decir, Dios bendiga América, levanta la mano, pásenla bien, les dice. Presten atención a lo que... Tenemos que ir a trabajar, dice. Esto es viernes a la noche. Tenemos que ir a trabajar, les dice. Pero ¿cómo te vas a ir ahora? Es viernes a la noche. ¿Quién se va a trabajar? Estamos en Mar-a-Lago. Después de este salón con arañas luminosas, el escenario cambió. Se trasladó a otro lugar cercano, en Palm Beach, pero era otra la escenografía. Móstrame la foto. No es una película de Netflix. La gorra no cambió. El ánimo sí. Trump estaba tomando una de las decisiones capitales de sus 2 mandatos como presidente de los Estados Unidos. Quizás envalentonado por la operación en Venezuela, pero sobre todo alertado por información muy sensible, se encontraba junto a este hombre clave, ¿no? El secretario de Estado, Marco Rubio, que Marco Rubio incluso tiene un cargo más de los 2 que tenía Henry Kissinger. Así de importante aparece en su influencia en la política internacional de Trump. Y aquí decidieron y de alguna manera siguieron en detalle la operación a la que yo le llamo la operación decapitación. Atención, Estados Unidos la llama furia épica. Israel a su propia operación la llama el rugido del león. Pero enseguida les voy a decir por qué es la operación decapitación. Pero esperen un momento. ¿Dónde está el vicepresidente? ¿Por qué no está acá? Ah, mira, está en la Casa Blanca el vicepresidente. ¿Por qué no está con Trump? 2 versiones. Siempre hay 2 versiones. Una, no pueden estar juntos el presidente y el vice cuando se está por tomar una decisión como atacar a una potencia que sponsorea el terrorismo y que encima es enemigo de los Estados Unidos y le ha declarado la muerte en los últimos 50 años. Pero pará. Cuando Obama lanzó la operación de captura de Bin Laden, ¿estaba o no el vicepresidente? A ver, mostrame la foto. Ups. Sí, estaba la secretaria de Estado. Todos miraban las pantallas porque esa noche, una noche sin luna en Islamabad, cuando cazaron a Bin Laden, solo un vecino se dio cuenta que había movimientos raros. También estaba el vicepresidente Joe Biden. En ese momento era el enemigo número 1 de Estados Unidos. Entonces volvemos a la otra foto. Trump con Marco Rubio y la segunda versión. ¿Será este hombre? No, el otro. ¿Será Marco Rubio el que tiene la bendición para ser candidato presidencial? ¿Y será con el vicepresidente J.D. Vance la carrera interna? Pero no me quiero meter en la política de los Estados Unidos. Vamos a la operación decapitación. Hubo una especie de admisión en estas horas por parte del presidente Trump, que yo se las voy a contar. Pero antes me quiero quedar en 2 frases de estas horas que marcan la escalada retórica de Estados Unidos y de Irán. ¿Tenemos las frases? Ajá, todavía no tenemos las frases. Bueno, empiezo a contar la operación decapitación.
Es muy impresionante lo que se empieza a saber a estas horas dentro de la información que aún no será clasificada. Porque, claro, ustedes dirán, ¿cómo es posible que hayan dado con el líder supremo iraní y 40 mandos de los más altos de esa nación? Y aquí empieza la historia que es realmente impresionante. Lo que está trascendiendo es que con tecnología de última generación, de inteligencia artificial también, con algoritmos especialmente desarrollados, se tenía decenas, cientos, miles de imágenes. Miren ustedes, hasta las cámaras de las calles de Teherán tenían pequeños sensores de espionaje, que no solamente sabían los movimientos del propio Khamenei, sino también los movimientos desde que salían de sus casas sus propios custodios. En una época se decía que Khamenei estaba tan aislado en un lugar de extrema seguridad que no podían ni entrar las señales tecnológicas. ¿Cómo es posible que eso se haya derrumbado en un segundo? Y aquí viene la historia. Hoy, entre las cosas que dijo Trump, y enseguida vamos a poner las dos frases de la escalada retórica de estas horas, cuando las tengan, por favor me avisan, yo los espero, admitió que esta operación, la operación de este fin de semana que conmocionó al mundo, se hizo mucho antes de lo que tenían planeado. Claro, lo que empezamos a saber es que esta operación se planeó a lo largo de meses, pero no tenía que ocurrir ahora. ¿Por qué ocurrió ahora? Les voy a contar por qué ocurrió ahora. Porque información de inteligencia combinada de la CIA con Mossad dio cuenta del momento más esperado. Ustedes saben que en estas operaciones a veces es útil la fecha de un casamiento, una reunión familiar de celebración, cualquier dato que permita saber en qué momento pueden reunirse personas específicas. Aquí, entre la suma de algoritmos y lo que se llama la acción de la unidad 8200 de Mossad y el trabajo de la CIA e información muy clasificada, supieron que estaban reunidos en una llamada reunión de Consejo de Defensa el líder supremo y prácticamente todos los mandos más importantes. Eso activó las alertas para que Trump esa noche fuera a esta fiesta. Mostrame la fiesta. A sabiendas de que se venía una de las noches más decisivas. Luego fue a perseguir los detalles de la operación. ¿Qué incluyó la operación decapitación? Imagínense, el líder supremo iraní que pasó su vida amenazando con muerte para los Estados Unidos y sus 40 mandos principales, entre ellos el líder de la Guardia Revolucionaria y también el ministro de Defensa. En ese contexto, el primer target fue ese. ¿Tenemos el lugar donde cayó el ataque principal o no? A ver. No, la imagen de la explosión, esta sacala porque la quiero después, no importa. Entonces, acá está. Acá está. Perfecto. Acá está. Ahí. Aquí cayó el ataque más importante. Pero no solamente ahí. Hubo 200 aviones israelíes, Operación El Rugido del León, y hubo 500 blancos. Simultáneamente con este lugar donde se producía la operación decapitación, había eliminación de lugares de lanzamiento de misiles, había eliminación de fábricas de manufactura de armas, había directamente ataques contra todas las sedes policiales que podían generar represión y matanzas, como ya había ocurrido después de fin de año en Irán, donde mataron miles y miles y miles de personas. Y todo eso, ¿por qué? Porque querían evitar
que ante un ataque de esta magnitud, Irán pudiera tomar represalias. Entonces lo que vimos después, sí, fueron ataques desesperados, pero no con la magnitud que se esperaba a un país como Irán. Enseguida les voy a contar cuál era la evaluación de las fuerzas de misiles balísticos que tenían y que no usaron. ¿Ya tenemos las frases? Bien. Voy a mostrarles dos frases que son clave para este momento. Hoy hubo una amenaza de Irán, una amenaza concreta después de este ataque. Y la amenaza, como siempre, tiene una narrativa de terror. Ustedes saben que Irán es el principal sponsor del terrorismo y exportador del terrorismo islámico en todo el mundo. Esta es la frase: no van a estar a salvo en ningún lugar del mundo, destinada a los Estados Unidos. Ustedes saben que esta guerra hay dos temores: una amplificación regional, cuánto se puede extender el conflicto bélico, y la otra es las células dormidas terroristas. Esto puso en alerta a muchos países, incluida la Argentina, ni más ni menos que el día de mensaje de apertura de sesiones del presidente Milei. Y la otra frase, la de Trump: la mayor oleada de ataques aún está por llegar. Y no descarto nada, dijo. No descarto ni siquiera lo que en inglés se dice boots on the ground, es decir, una invasión. A esta hora nadie piensa que Trump puede invadir, porque el secreto de su éxito, comillas, fue hacer operaciones rápidas con retirada más rápida aún. Eso pasó con la guerra de los 12 días, cuando atacaron las instalaciones nucleares. Esta vez no hubo ataques en instalaciones nucleares. Dicho esto, cuando nosotros vemos esta escalada, ¿no? Una escalada retórica realmente impactante, ¿no? Decimos, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, aquí es interesante analizar primero lo que les decía recién, las evaluaciones anteriores a la guerra sobre las capacidades misilísticas de Irán. Expertos analizaban que Irán contaba con 2.500 o 3.000 misiles balísticos. Ustedes saben que, a diferencia de los misiles crucero, los misiles balísticos dependen solamente de una tecnología de lanzamiento, luego se manejan con la parábola y la fuerza de la gravedad para caer a sus blancos. Los misiles cruceros llevan una propulsión a jet, con una especie de cohete, como podríamos decir de alguna manera. De estos 2.500, 3.000 misiles balísticos, en primera instancia no se vio una reacción desmesurada ni tan impactante. Sí, lo que pudimos observar es ataques que tuvieron su primer foco en Israel, pero que luego se extendieron en forma preocupante a los Emiratos. Y aquí dos cuestiones para tener en cuenta. La primera tiene que ver con que no hubo ningún reparo por parte de Irán en atacar blancos civiles, a sabiendas de que esto le va a generar más enemistad con los miembros de los Emiratos, con los países miembros de los Emiratos, que ustedes ya saben, tienen buena relación con Israel y que de hecho están con la lapicera en la mano para firmar los llamados acuerdos de Abraham. La otra cuestión que hizo Irán es atacar en Qatar instalaciones que tienen que ver con la producción de gas. Y esto generó un lío bárbaro, pero también una decisión dramática en términos económicos, que tiene que ver con interrumpir la producción, porque esto sí tiene el poder de generar enormes problemas en la economía mundial. Yo ahora ya les dije la escalada retórica, por lo pronto qué amplificación tuvo el conflicto. A esta hora una de las grandes preguntas es cuánto más se puede amplificar, pero me gustaría quedarme en un plano de la guerra que nos lleva a observar el lugar a donde todos los ojos miran en este momento. Ese lugar tiene nombre, podría ser un accidente geográfico, una vía navegable, es mucho más que eso. Se llama Estrecho de Hormuz. Tenemos, acá está, perfecto. ¿Esta es la imagen en vivo? Bueno, a ver. ¿Es la imagen en vivo? No tengo el movimiento de la imagen en vivo. Bueno, pero vamos a analizar acá. Acá estamos, ¿verdad?
Decime por la cucaracha si estoy bien. ¿Qué ven acá? Nada. Quizás esto no es demasiado claro. Les voy a mostrar una imagen en tiempo real entre lo que pasaba inmediatamente antes del ataque y lo que pasó después. Miren esto. ¿Ven lo que pasa en el estrecho? Muchísimas embarcaciones y sobre todo embarcaciones que llevan combustible. Pero ¿qué empieza a pasar gradualmente? Son menos y menos los barcos que pasan y allá el tiempo que corre. Hasta que prácticamente no pasa ningún barco. ¿Qué hubo en el medio? El ataque, que es el estrecho de Hormuz, el punto bajo control de Irán, por el que pasan 1 de cada 5 barriles de petróleo del mundo, y es la gran amenaza de disrupción de Irán. Hace un ratito atacaron otro carguero de petróleo. Ayer, en medio de la conmoción mundial, hubo una decisión de las aseguradoras de subir el precio de las pólizas de los barcos, lo que ya hizo de movida que estos no cruzaran por esa zona. Pero ¿cuál es el temor? Que al pararse el tráfico de petróleo por este estrecho haya una disrupción mayor en cuanto al precio. Y ahí está una de las mayores preocupaciones. ¿Qué puede pasar si escala el precio del petróleo? Y ahí empiezan a jugar otros jugadores. Porque, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo por el cual Estados Unidos e Israel atacaron Irán? Y por un lado se puede decir, bueno, uno, las circunstancias. Se reunieron todos estos mandos y era momento de atacar. Pero por otro lado, también se puede decir la carrera nuclear. Información suficiente para pensar, como me dijo hoy Rafael Grossi, el argentino que se sienta en esa silla eléctrica, que es la de la Agencia de Energía Atómica del Mundo, y que estuvo negociando hasta el viernes a la noche para intentar que se encauzaran las cuestiones sin llegar a un punto de conflicto bélico, me dijo, bueno, Israel y Estados Unidos decían que había indicios de que continuaba Irán con su carrera nuclear y que no quería capitular. Y la tercera cuestión es, ¿y si lo que quiere Estados Unidos en realidad es sofocar el poder de China? ¿Y por qué hablas de China, me pueden decir ustedes? Les voy a dar motivos. Acá está. ¿Cuánto del petróleo de Irán va a China? Miren, 23%. Es su primer proveedor. Después siguen Arabia Saudita, Irak, Rusia, Omán, Venezuela, Kuwait, Angola. Ahora veamos, Venezuela. ¿A dónde creen que iba la mayor parte de su petróleo? A China. Para China era entre 5 y 7% de su necesidad. Pero para Estados Unidos ya estamos hablando del 30% del petróleo que necesita China. Yo le puse un nombre a esto. El plan de tratar de ahorcar la ruta de la seda energética con respecto a China. Hoy China se metió en el juego. Primero déjenme decir una cuestión. ¿Por qué China y Rusia no pudieron evitar que esto le pase a un aliado? Eso habla a las claras de la posición de fuerza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que mantiene la capacidad de disuadir y de dominar mediante la fuerza en el mundo. Esto tiene algunos riesgos, varios. Que la ley internacional quede de lado e impere la fuerza, como si la fuerza pudiera de alguna manera suplantar al derecho. Y esto trae problemas, ¿no? El régimen iraní no es muy popular, ha sido sponsor del terrorismo, lo hemos sufrido en Argentina, pero si cualquiera que fuerte hace lo que quiere, la cosa cambia, ¿no? Ahora bien, dicho esto, ¿tenemos el cuadrito de a dónde va todo el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz o no? Bien. Claramente, no solamente China recibe petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, sino, y más importante, toda Asia, y también hay una gran dependencia de Europa, ya no del petróleo, pero sí del gas que se produce en el Golfo. Y acá el combo es total.
Acá estaban las dos hipótesis. Dicho esto, les decía que se había metido China en este juego. ¿Y qué dijo hoy China? China ofreció a Irán su apoyo en la defensa de su soberanía. ¿Cómo sigue el juego? Bueno, acá es interesante porque lo que hay que tener en cuenta es un factor clave, un factor humano permanente, una convención humana: el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura este conflicto? El tiempo está relacionado con muchas cosas, pero veamos lo que dijeron los principales jugadores. Trump dijo que este conflicto va a durar 4 o 5 semanas. Y los mercados financieros le ponen otra medida al tiempo. Están diciendo, Irán ya está en una situación de colapso económico, pero ahora su moneda va a colapsar más y está en riesgo de hiperinflación, con lo cual el régimen tampoco tiene mucho margen. Esto puede llevar a que la escalada retórica baje a negociaciones por la emergencia económica que va a generar esta situación. Hoy no lo sabemos, pero hay un factor tiempo que está relacionado con la economía, otro factor tiempo que está relacionado con el poderío bélico y otro factor que tiene que ver con cuánto se extienda o se abra en otros países del mundo este conflicto. Ya sabemos que se ha extendido a los Emiratos, y que incluso hoy hubo un impacto en Arabia Saudita que generó preocupación. Quiero mostrarles algo que me dijo hoy Rafael Grossi en Radio Rivadavia y van a ver lo que piensa él acerca de si es posible o no un cambio de régimen en Irán. Al día de hoy no se ve que haya un cambio de régimen inminente. Nosotros esperamos, y yo espero como diplomático, que las armas se acallen lo antes posible y que podamos volver a una mesa de negociación. Pero por el momento no parece ser el caso, ¿verdad? O sea que especular sobre lo que va a pasar es un poco aventurado. Claramente Irán no volverá a ser lo que era. Esto sí está muy claro, al menos desde el punto de vista nuclear, porque el daño que ha sufrido toda esa gran infraestructura que tenía para fabricar uranio y para convertirlo en metal y para hacer una cantidad de cosas bastante complicadas, digamos, eso ha sido destruido y no veo que lo puedan reconstituir muy rápidamente. Y yo mismo, como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, solicitaba, demandaba a Irán una total transparencia acerca de estas actividades nucleares. Pero de ahí a decir, ¿tienen un arma nuclear hoy? No, no la tienen. Bueno, Irán no volverá a ser lo que era, me dijo Grossi hoy, pero hay puntos suspensivos. Nadie sabe cómo esta historia continuará. Se sabe cómo comienzan las guerras, no se sabe cómo continúan, tampoco se sabe cómo terminan. Sí que hay un poder gravitante en el mundo en términos militares, que es los Estados Unidos. Miren, para cerrar esta parte del informe, porque enseguida tengo una investigación que relaciona muchos de estos hechos con la Argentina, pero me voy a la mesa porque los otros temas están muy calientes. Quiero hacerles escuchar lo que me dijo Patricio Poplatsky, que es un argentino que vive en Dubái. Hasta ahora creía que estaba en una zona totalmente tranquila, que no era una zona de guerra. Hasta ayer. En realidad lo que se ve es cuando se interceptan en el aire, más que nada lo que terminan cayendo son los restos de los misiles. Generalmente el escudo funciona muy bien, hay veces que los misiles pasan, pero hoy está un poco más tranquilo, por suerte no hubo tanto movimiento, pero los días anteriores fue más complicado. El hotel que fue impactado es un hotel que está en una de las avenidas más glamorosas e imponentes de Dubái, en Palm Jumeirah. Contame qué significa haber impactado ahí. Sí, en realidad lo que realmente para nosotros tiene un significado un poco difícil de entender es que esto sea contra la gente, o sea, que sea contra objetivos que sean civiles, un hotel o el aeropuerto de Dubái. Nosotros no creíamos que el conflicto se iba a trasladar para esta zona. Pensábamos que podía pasar capaz con las bases militares americanas que están en Bahrein o en Qatar o en Omán o acá incluso en Emiratos, pero no que el objetivo iba a ser gente común o lugares de turismo.
¿Cómo marca la inquietud de este testimonio? No pensábamos que iban a atacar a gente común. Si Patricio y su familia o cualquiera de los habitantes de Dubái hoy quisiera tomarse un avión, no sabe si puede. Todo indica que solamente van a salir aviones de expatriación con autorización gubernamental y que la mitad de los turistas están buscando irse de Dubái, a pesar de que el gobierno decidió pagarles toda la estadía hasta que las cosas se normalicen. Este es el nivel de incertidumbre. Enseguida, hablando de incertidumbre, la pizza de la volatilidad, pero la están cocinando. Me voy con Cami, está muy caliente hoy. Muy caliente, sí. Además de la pizza. Cami, estas imágenes que vos trajiste, investigación exclusiva de La Nación. Efectivamente, de nuestros colegas Grimaldi y Pizzi, que publicaron ayer y hoy. Tremendo trabajo de Grimaldi y Nico Pizzi. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada